Enhorabuena por la película. Espera, me lo pongo gracias. así, que sí se escucha mejor. Sí, si vas a decirme enhorabuena, por lo menos que se escuche. Enhorabuena por la película, es un paso más, ¿no? Yo creo que tú me comentabas con Boriet que vas dando pasitos, o que vas andando, hiciste un símil con algo, de andar, caminar, ir hacia. Y aquí has llegado a la luz roja. Yo veo, no Marathon Man, pero sí que veo lo que decías antes, unas ínfulas setenteras, ochenteras, de un tipo de terror o de un tipo de psicología que hoy en día no se aplica al cine. Sea porque no se quiere, sea porque el público está o mal educado o excesivamente lobotomizado, pero el masticar el argumento, el crear una psicosis a partir de algo que puede ser real y el ir paso a paso, porque la película tampoco es tan larga como puede parecer, ¿es tuyo, te viene de ti o es una inspiración de? Bueno, supongo que ambas cosas son compatibles. Quiero decir que uno es hijo de sus circunstancias y toda la mochila de material que ha visto a lo largo de su vida. Y evidentemente si la película efectivamente comparte el código genético de esos thrillers setenteros, es porque has visto esos thrillers setenteros y porque has admirado el trabajo de Lumet, el trabajo de Pakula, y porque si pensamos en el apogeo del género, has admirado el trabajo de Friedkin o de cualquier otro autor a quien te puedas referir, como Polanski o como los que has mencionado. O hasta la profecía un poco, se me apura. Más Donner, más, efectivamente. Y todo tiene que ver precisamente con echar de menos ese tipo de cosas, ¿no? Echar de menos esa confianza absoluta en personajes tridimensionales con los que te puedas identificar. Esas películas en las que había grandes interpretaciones, de verdadera entidad y de verdadera profundidad dramática, que te permitían identificarte completamente con esa historia y vivir ese sentido de amenaza de una forma mucho más personal, en primera persona y con verdadera implicación y preocupación y compromiso con los personajes y con su entorno. El desarrollo de la película creo que va mucho más allá de un capítulo de Expediente X, que se quedaban en el efectismo y lo cerraban o lo dejaban abierto. Aquí inicias, muestras y en teoría acabas. Es un final muy interesante, por cierto, que no desvelaremos. ¿Hasta qué punto la influencia de la televisión, de los libros, de los más media, pueden hacer que la gente que va a ver esta película pueda pensar que es más efectista de lo que es? Hasta cualquiera, en el sentido de que tú cuando haces un plato lo pones en una mesa y los demás opinan. Y entonces hay quien dice, me ha encantado, hay quien dice, yo le echaría más sal, y hay quien dice, está bien, pero en Nueva York probé uno mejor para que sepas que ha estado en Nueva York. Luego las posibilidades son infinitas. Tú cocinas el plato y los demás opinan. En ese sentido se ha jugado de una forma muy consciente incluso con esas influencias para poder convertirlas en parte del juego. La película es un juego, es un truco de magia y ha sido vertebrada y ha sido organizada y construida conscientemente como un truco de magia, con una primera parte en la que uno siente que todavía tiene el control cuando despliegan ante uno el abanico de naipes y uno aún puede seguir la carta elegida, sabe exactamente dónde está y los movimientos todavía son cómodos, hasta que hay un pliegue dramático, brutal, en que uno empieza a tener las cosas mucho más complicadas, en que cambia de opinión, en que el espectador comienza a desconfiar de lo que ve, que empieza a desconfiar de lo que escucha y comienza a desconfiar de sus propios mecanismos de percepción, hasta que por fin todo se desvela en un número final, en ese truco final, en ese prestigio que da sentido pleno al truco de magia y le deja algo en lo que pensar durante el resto del día. Cuando a uno, un mago, lo saca a escena, normalmente lo devuelve lleno de confusión, con una sensación de asombro ante lo que acaba de ver, pero sin entender del todo cómo ha pasado ni qué ha pasado, hasta que lo digiere y de repente dice, pero ¿cómo me ha hecho cerrar un objeto en mi puño y al abrirlo había 17? Eso requiere una digestión a posteriori. A Leonardo Sbaraglia supongo que lo conocíamos del concursante, tienes ya una trayectoria con él. Cillian es de nuestra quinta, Ryan Reynolds es de nuestra quinta en Buried, pero oye, ¿cómo se comportan o qué se siente al dirigir a una Sigourney Weaver y a un Robert De Niro? Que no por edad, sino quizás por carrera, por trayectoria o por lo que pueden llegar a opinar, ¿no? Porque no son tanto de nuestra generación. Bueno, imagino que ayudó mucho el hecho de que han hecho la película porque querían hacerla. Respondieron de forma muy poderosa al guión, a su historia, a sus personajes y a sus diálogos. Eso te allana el camino, porque están haciendo lo que quieren hacer y porque lo quieren hacer. Si supieras además lo que han cobrado, comprenderías que es cierto. No han hecho la película por dinero porque han cobrado mucho menos de lo que suelen cobrar. Realmente deseaban encarnar esos personajes. Por otro lado, cuando trabajas con actores de este calibre,
no te interesa adoptar la posición del fan, no es muy inteligente a la hora de desarrollar un trabajo en el set. En ese momento eres quien tiene que dirigir ese trabajo físico y emocional, tratar de convertirte en una especie de garante de la verdad, buscando momentos verdaderos, y no solo que sean verdaderos y orgánicos, sino además que sean convenientes, que sean los adecuados para la narración. Pero en términos puramente logísticos, su comportamiento fue el de la antidiva, el de la antiestrella. En mi experiencia con los actores siempre ha sido así, hay mucha mitología alrededor, pero en general lo que intentan es servir al guión y convertir a cada escena en la mejor versión posible de sí mismas. Contra lo que la gente pueda pensar, trabajar con actores de este calibre hace las cosas más sencillas, no más difíciles. Si analizamos un poco Concursante, seguimos con Bored, corrígeme si me equivoco, y seguimos con esta película, yo veo que en tu filmografía hay un punto de crítica bastante marcado al sistema, a algo. Concursante es una crítica bestial, a todo, a la televisión, a qué hacer con un premio, a los bancos, a las hipotecas, hasta la crisis. Bored, a la guerra, a la estupidez humana, a la guerra de Irak, llámalo como quieras. Y aquí hay una crítica bestial a los engañifas, a los tomapelo, a los telepredicadores, a los curanderos, al engaño en sí. Hay una crítica voluntaria o es inconsciente este punto de rebeldía de Rodrigo Cortés? En lo consciente no tratas de hacer una crítica en el sentido de imponer una tesis, no intentas sacar una pizarra y tratar de organizar un mundo que decides es así, creedme, esta es la opinión que tenéis que tener del mundo. De hecho, incluso cuando sales de una película como Luces Rojas, sales a cierto nivel con más preguntas de las que tenías al entrar. ¿Será verdad? Y tienes más dudas al respecto de determinadas cosas. Y luego la película resuena, se ramifica en tu interior, sigue un proceso digestivo y empieza a evolucionar por sí sola como una especie de animal con vida propia, cambiando incluso en la percepción interna. Lo que hay es una mirada determinada, una opinión, si quieres, cuando miras alrededor y desde tu pequeña cara del poliedro tienes una perspectiva determinada sobre las cosas. Y mi perspectiva de las cosas es más bien kafkiana, esta especie de sensación sobre el absurdo en el que nos sostenemos psicológicamente y el cómo acabamos creyendo más o menos aquello que nos es conveniente creer, cómo generalmente partimos de la conclusión, partimos de aquello que queremos creer y después organizamos un corpus, una estructura alrededor que sostenga esa creencia previa. Eso se fundamenta en todo. Al final, el personaje de Simon Silver, interpretado por De Niro, es casi una alegoría de la percepción de las cosas del hombre moderno, cómo creemos las cosas vaciando nuestro cerebro y dejando que cualquiera las rellene. Y eso ni siquiera tiene que ver solamente con estos individuos, tiene que ver con cualquier cosa relacionada con la ideología. Al final todo es un acto ideológico, la política, el deporte. Al final la gente decide qué emisora de radio escucha y pone la radio por la mañana para saber qué piensa. Ya para ir terminando, el cast está clarísimo, ya has hablado antes también en rueda de prensa y te he escuchado en otros medios, pero oye, hay un Toby Stephens, hay un Truman Capote aquí fantástico, metido a doctor, metido a científico. Explícanos brevemente cómo te fijaste en él, de dónde viene. Y es que es un actor que nos tiene el corazón robado, es muy magnético, es pequeño pero matón, ¿no? Como en el bote pequeño está la buena confitura, dicen, ¿no? Sí, Toby Jones es un actor extraordinario, es un actor de carácter impresionante que consigue dotar de organicidad y de determinada fragilidad, pero a la vez contundencia a sus personajes. Además, era muy importante encontrar un actor capaz de desarrollar estos matices, porque si no sería muy fácil que este doctor, el doctor Shackleton, fuera como el personaje tontuelo, risible de la película. Y él tiene también sus razones y tiene sus motivos, y era muy importante no caer en el maniqueísmo. Estoy extraordinariamente feliz con todo el cast de la película, porque para cualquier personaje, sea grande, sea pequeño, sea el de Mónica Hudson interpretado por Jolie Richardson o el del Dr. Shackleton por Toby Jones, un policía que tiene dos frases o un personaje que solo mira, se ha buscado al actor más idóneo, al mejor actor a nuestro alcance, que es lo que le da al cast esa sensación de solidez y contundencia. Al final, la suma de detalles, si es que consigues proveerte de todos ellos, es lo que separa la bondad de la excelencia, que al final siempre es tu meta. Los americanos tienen un dicho para esto que es: el diablo está en los detalles, y personalmente creo que es exactamente ahí donde vive. Al final la excelencia es la suma de pequeños detalles que a nadie importan individualmente. La película es un gran detalle en tu carrera. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, muy amable.